podemos ver el polo que posteriormente se va a dirigir y la cromátides hermana. Entonces, la anafase 1. ¿Qué es la anafase 1 en la meiosis? Los pares homólogos de cada cromosoma se separan y cada cromosoma de cada par se va a mover hacia cada uno de los polos, ¿ya? De las células. Los cromosomas todavía se componen de dos cromátides unidas por un centrómero. Lo mismo, casi lo mismo que la mitosis, ¿no? Entonces, como dije acá, el centrómero va a estar adelante y se va a componer por una cromátide. Y se va a dar la separación de los cromosomas homólogos. Acá una vista esquemática y una vista bajo el microscopio, cómo se ve la anafase. Acá lo mismo con la telofase. La telofase 1 en la meiosis. Durante la telofase 1 se divide el citoplasma formando dos células nuevas, que se ven acá, dos células nuevas, ¿ya? A través del surco divisor, ¿ya? Cada cromosoma todavía se compone por dos cromátidas unidas por un centrómero. La membrana nuclear se forma alrededor de los cromosomas y cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados, aquí, que son diploides. Una vez más lo repito. La membrana nuclear que se forma alrededor de los cromosomas va a tener cromosomas diploides en la telofase de la meiosis. Entonces, la finalización del ciclo meiótico. Después de la telofase 1 se complementa la primera división meiótica celular de la meiosis. Las dos células van a entrar en una fase llamada intercinesia. La intercinesia, ¿qué es? Es similar a la interfase, pero los cromosomas no se duplican. Mientras que en la interfase era el inicio para la mitosis, en la intercinesia los cromosomas no se duplican. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. ¿Ya? Las fases de la segunda división celular van a ocurrir durante dos células que se van a formar por la primera división, que son las siguientes: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Si lo pueden anotar, esto o sacar una fotito estaría muy bien. Profase 2, en esta fase la membrana nuclear y el núcleo se va a romper. Metafase 2, las cromátides todavía pegadas por el centrómero se van a mover hacia la célula del ecuador, aquí, ¿ya? Perdón, aquí, ¿ya? Anafase, las cromátides se van a separar, como se ve aquí, y una cromátide de cada cromosoma se mueve hacia un polo de la célula y la otra cromátide hacia el otro polo. Acá está el polo, y una cromátide se va a un polo y la otra a otro polo. Perdón. En la telofase, en esta fase, el citoplasma se divide, aquí, formando una célula con número monoploide de cromosomas. En cada célula hija se forma una membrana nuclear alrededor de los cromosomas. La membrana nuclear se forma alrededor del cromosoma en cada célula hija, acá como se puede ver, ¿ya? Entonces, la profase 1 incluye sinapsis y entrecruzamiento, vale recalcar eso. Durante la profase 1, mientras las cromátides están delgadas y alargadas, los cromosomas homólogos se encuentran a lo largo de cada lado. Este proceso se llama sinapsis, que significa sujeción estrecha. Por ejemplo, una célula de un animal con un número diploide, 4. La célula resulta en dos pares homólogos, ¿ya? Un miembro de cada homólogo se llama homólogo materno. ¿Por qué? Porque fue originalmente heredado por el progenitor femenino. Y ya, aquí, progenitor, célula madre y las células hijas. El otro miembro de cada par homólogo es el homólogo paterno, porque fue heredado de un progenitor masculino. Aquí podría entrar lo que viene siendo lo que expliqué anteriormente del cigoto, ¿ya? Y demás. Pero eso ya es un tema de embriología. Las cromátides hermanas permanecen cercanamente alineadas a lo largo de sus extensiones. Sin embargo, los centrómeros y los cinetocoros de los cromosomas homólogos quedan separados entre sí,
en la profase 1 tardía, los cromosomas homólogos van a permanecer solo en regiones específicas llamadas quiasmas. Singular significa quiasma. Cada quiasma se origina en el ciclo de entrecruzamiento, aquí, de entrecruzamiento, es decir, un sitio en el que las cromátides homólogas intercambiaron un material genético y se reunieron para producir una composición en forma de X. Aquí se puede ver en forma de X cómo se unen aquí, forman una célula madre, que es esto, en forma de X, y posteriormente una célula Y. Acá podemos ver los quiasmas y los cinetocoros. Quiasmas, que son estos de rojito, y los cinetocoros, que son estos de acá, que van a traspasar, ¿ya? Como pueden ver, tiene forma de X, una forma extraña de X. Y por último, los ciclos de vida sexuales. La reproducción asexual se caracteriza por la fusión de dos células sexuales haploides para formar un cigoto diploide. Por consiguiente, un ciclo de una vida sexual durante la meiosis debe ocurrir antes de que la célula se pueda formar durante la formación de los gametos. La duración de la meiosis del ciclo de la vida varía entre las especies, porque no todas las especies van a tener el mismo ciclo de vida sexual. Por ejemplo, las plantas se reproducen a través de las esporas, ¿ya? Algunas células somáticas del mismo organismo se multiplican por mitosis y son diploides. Las células haploides producidas por los gametos son los gametos, ¿no? Los gametos se desarrollan cuando las células de la línea germinal que originan la generación experimentan la meiosis, ¿ya? Que experimentan la meiosis. A la formación de gametos se le va a conocer como la gametogénesis, ¿ya? Formación de gametos se conoce como gametogénesis. Entonces, ¿alguien sabe qué son los gametos? Ya lo habían dicho anteriormente, los gametos son Células Células sexuales. sexuales Exacto, masculinas o femeninas. exacto, muy bien, muy bien. Entonces, llamada gametogénesis. La gametogénesis, por ejemplo, masculina, también llamada espermatogénesis, es la formación de 4 espermas haploides por cada célula que entra en la meiosis. Acá en la gametogénesis, en los espermatozoides, se va a dar la espermiogénesis, que está ubicada obviamente en el escroto, en los testículos del varón, ¿no? Que se va a dar la espermatogénesis, perdón. En cambio, la gametogénesis femenina, llamada ovogénesis, formada un solo huevo o óvulo por cada célula que participa en la meiosis. Este proceso es la mayor parte del citoplasma que va a una célula, a una de las dos células producidas durante la división meiótica, ¿ya? Acá se puede observar. Célula haploide, unicelular o multicelular, da su paso a la mitosis a través de los gametos masculinos y femeninos, se da la fertilización una vez producido el coito y se forma el cigoto, ¿ya? El cigoto ya, como les había comentado, es parte de embriología. Y si quieren saber qué es el cigoto es el término general que se utiliza para designar la formación de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Básicamente eso, ¿ya? Eso lo van a ver para aquellos que van a estudiar medicina en su segundo semestre. Entonces, Entonces, en vez de decir fecundación, le dicen cigoto. ¿cómo? Entonces, en vez de decir la fecundación, dicen cigoto. No, no, no. El cigoto es el producto de la fecundación, ¿ya? Eso, producto de la fecundación se denomina cigoto, cigota, huevo, así se llama, ¿ya? Igual Muy le bien. dicen feto, ¿no, doctor? ¿Cómo? Igualmente le dicen feto. No, 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 no. Un feto ya es diferente, ¿no? El feto ya se forma a partir
de cierta cantidad de días, ¿no? Una vez dada la implantación, a partir del quinto día, que se da la implantación en la cavidad uterina de la mujer, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos mucho del tema porque si no me emociono y empiezo a hablar de embriología. Por último tenemos lo que viene siendo las plantas y algunos hongos, que tienen un ciclo de vida complicado. Estos ciclos de vida están caracterizados por una alternancia de generaciones que consiste en una etapa diploide multicelular, ¿ya? En la que generan los llamados las esporofitos, ¿ya? Los esporofitos o esporas tienen una etapa haploide multicelular que da la generación de gametofitos, como lo había dicho, y de estos gametofitos se va a producir su reproducción sexual, ¿ya? De las plantas. Entonces, tenemos gametofito, que es una célula haploide multicelular, da paso a la mitosis, los gametos en una planta se da a través de, como ya he dicho, las esporas, posterior la fertilización, de la fertilización el cigoto, cigoto el esporofito, y así sucesivamente, ¿ya? Y eso sería todo con respecto al tema de, de meiosis, cromosomas y meiosis, ¿ya? Ahora vamos a pasar con lo que viene siendo el siguiente tema. Es un poco más corto, así que no vamos a tardar mucho. Con el que sí vamos a tardar un poco va a ser con la expresión genética, que ya es un tema un poquito más extenso, debido a que solo lleva teoría, pura letra, básicamente, ¿no? No es tanto dibujito. Ya, enseguida comparto pantalla. Entonces, ya, ADN y biotecnología. Este es un tema muy corto, conciso, así que les recomiendo que presten mucha atención porque sí es muy corto. ¿Qué es el ADN? El ADN, o también llamado ácido desoxirribonucleico, va a contener información genética que debe ser copiada y transmitida de una célula a otra durante el ciclo celular. Tiene 4 características importantes: replicación, almacenaje de información, expresión de la información y variación por mutación, ¿ya? Características importantes, vuelvo a repetir: replicación, almacenaje de información, expresión de información y variación por mutación. Doctora, ¿a qué se refiere con variación de mutación? Variación de mutación se refiere básicamente a lo que viene siendo las mutaciones que se pueden producir durante la variabilidad genética. A ver, es decir, los procesos que dirigen o eliminan una variabilidad genética son de selección natural. Por lo tanto, ahí vamos a poder ver lo que viene siendo las variaciones, ya sea tanto por mutación genética, por el carecimiento de información o por el almacenaje, como ven ahí, de información genética, ¿ya? Si te preguntas qué relación tiene mutación y variación, es que la mutación es la fuente última de toda variación genética, y la variación, claro, y la variación va a ser un factor que aumenta la diversidad genética en las poblaciones, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentra la información genética? Se va a encontrar en células procariontes y células eucariontes, ¿ya? ADN o proteína. Ácidos nucleicos se va a componer y proteína, ¿ya? El ADN se va a componer de ácidos nucleicos y proteína. Se creía que las proteínas, por ser más abundantes que los ácidos nucleicos, eran los portadores del material genético, pero no era así. Ya aquí se va a dar la información hereditaria. Entonces, vamos a pasar con esta parte. A ver, permítanme un momentito. Ya.
El experimento de Griffin. A ver, ¿qué podemos decir del experimento de Griffin? El experimento de Griffin, acá podemos observar una neumonía por ratones dada la cepa S y la cepa R, no letal en ratón, ¿ya? A este ratón se le aplicó una cepa S de neumonía, por lo tanto el ratón muere, ¿ya? Mientras que al otro ratón se le ha aplicado lo que viene siendo una cepa R, que es no letal en ratones, por lo tanto el ratón va a vivir, ¿ya? Como vemos aquí, mm, ya, perdón, tenía que responder algunas cosas. Ya, van a disculpar. Entonces, como pueden ver aquí, ya dije que la cepa R es no letal es una cepa no letal para los ratones y por lo tanto el ratón, como se ve aquí en la imagen, va a sobrevivir. Mientras que la cepa R, ya, la cepa R, la cepa S, perdón, es una neumonía para ratones letales y se va a dar una muerte por calor. Entonces, una vez dada esta reacción, el ratón va a vivir. ¿Por qué? Porque se está aplicando el calor como factor ambiental a este tipo de cepa. Por lo tanto, esta cepa pasa de ser letal a no letal, ¿ya? Eh, básicamente, básicamente, aunque ni la cepa rugosa ni la cepa lisa mediante el calor podrían causar la muerte del ratón, una combustión hizo que esta cepa se convierta en una cepa no letal, mientras que aquí es todo lo contrario. La mezcla de la cepa R con el calor produjo la muerte del ratón. Es decir, se aplicó calor a la cepa no letal, lo cual se produjo una cepa letal y produjo la muerte del ratón. Entonces, ¿qué sucedió? Que aparentemente las cepas R se convirtieron en cepas S. El calor inactivó las cepas S, pero dejó intactas a las moléculas que traspasaban la herencia. ¿Qué se demostró que la transformación bacteriana en las moléculas de la herencia podían pasar de una molécula a otra modificando el fenotipo, ¿ya? Entonces, esto se llamaría factor de transformación, cuando una molécula pasa, pasa de una molécula de herencia a otra modificando el fenotipo. En esta imagen pueden ver aquellos que demostraron esta teoría, que son Avery, MacLeod y McCarthy, en el año 1944. ¿Ya? Acá se puede ver un esquema de las cepas y S como R, pero lo vamos a dejar para otra clase, porque no es tan importante, ¿ya? Cabe resaltar que el ADN es la molécula responsable de la herencia, ¿ya? El ADN es la molécula responsable de la herencia. Composición química del ADN, ácido nucleico. Van a estar los polímeros y los monómeros, ¿ya? La composición química del ADN contiene 4 tipos de nucleótidos, ¿ya? Cada nucleótido va a estar formado por un grupo fosfato, un azúcar en forma de pentosa y una base nitrogenada. En las bases nitrogenadas tenemos las pirimidinas o de anillo sencillo, también llamadas, claro, de anillo sencillo, perdón, que son la timina y la citosina. Y las purinas de anillo doble, adenina y guanina. Entonces, si preguntan cuáles son las pirimidinas, son la timina y la citosina. ¿Cuáles son las purinas? Adenina y guanina. Composición química del ARN. Contiene 4 tipos de nucleótidos también y cada nucleótido está formado por, como se puede ver acá, una base nitrogenada, un fosfato y una azúcar en forma de pentosa que vendría siendo esta acá. ¿Ya? Vamos a tener grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada, y las bases nitrogenadas vienen siendo todas estas: adenina, guanina, uracilo y citosina. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, guanina, uracilo, citosina.
Las bases de los nucleótidos del ADN, úricas y pirimidínicas, ¿ya? Adenina, guanina, timina. La única diferencia es que en el ARN se va a reemplazar y todo lo contrario. Acá va a tener el ARN uracilo y el ADN no va a carecer de uracilo, ¿ya? Más adelante vamos a ver bien exactamente todo esto. El ARN va a tener bases nitrogenadas cortadas, básicamente, llamándolo vulgar, ¿no? Como se puede observar aquí. Y tiene una forma helicoidal, ¿ya? Tiene una sola hélice, mientras que el ADN tiene doble hélice, ¿ya? Acá está. Esto es a lo que quería llegar. ADN y ARN. Estructura, doble hélice, una hélice. Azúcar o pentosa, el ADN se llama desoxirribosa y en el ADN ribosa. En la base nitrogenada, el ADN es la adenina, timina, guanina, citosina, y el ARN va a tener adenina, timina, guanina y citosina. ¿Ya? Entonces, aquí, la ubicación. El ADN se va a ubicar en el núcleo, en la mitocondria y el cloroplasto, y el ARN solo en el citoplasma. Y la función que va a tener el ADN va a ser que va a contener el material genético y el ARN la síntesis de proteínas. Estructura del ADN, el modelo de la doble hélice. Estos tres personajes de acá, James Watson, Francis Crick, y Maurice Wilkins, propusieron un modelo de la doble hélice que ganaron el premio Nobel en 1962. Asimismo, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins usaron difracción de rayos X y obtuvieron las primeras imágenes que se mostraban de forma helicoidal, como si fuera una hélice de un helicóptero, ¿ya? A través de los rayos X. Estructura de ADN, modelo de doble hélice. Este modelo va a estar así, como se puede ver, una doble hélice. Cuando esta doble hélice hace como una curva, llamémoslo así, se va a llamar dextrogiro, que es dos cadenas de nucleótidos enrollados hacia la derecha. Entonces, ¿qué es el dextrogiro? Acá como está esta flechita, es el giro que hace el ADN, pues, ¿no? La doble hélice, el ADN. Modelo de doble hélice, cadenas antiparalelas. Las moléculas de ADN tienen estructuras antiparalelas, es decir, las células de las hebras de las células de las hebras de la hélice corren en direcciones opuestas, como pueden ver acá, una va para allá y otra para abajo, ¿ya? Cada hebra tiene un extremo 5 y un 3. 5 y un 3. Acá sería, digamos, un 5 y un 3, así, y va bajando, ¿ya? Acá, nucleótidos unidos por enlaces covalentes. C3 de un nucleótido, o la célula 3 de un nucleótido, contiene un grupo fosfato unido a ser una célula 5 de otro núcleo o nucleótido, ¿ya? Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un nucleósido, una pentosa, una base nitrogenada y un fosfato. El nucleósido es la parte del nucleótido formada únicamente por la base nitrogenada y la pentosa. Lo vuelvo a repetir, el nucleósido es la parte del nucleótido formada únicamente por la base nitrogenada y la pentosa. El modelo de la doble hélice va a tener la pentosa y un grupo fosfato que forman el esqueleto externo, esto de acá, el esqueleto externo. Y las bases nitrogenadas, que son estas de acá, que están expuestas al interior, que ya saben que las bases nitrogenadas son guanina, citosina, uracilo y timina, en caso de AN, ¿no? Acá podemos ver el azúcar, el fosfato, en el esqueleto externo, ¿ya? Y las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógeno por complementariedad a las bases, ¿ya? Como se ve acá, a este nivel se van a unir por puentes de hidrógeno,
a las bases nitrogenadas que son estas, adenina, guanina, adenina, citosina, timina, citosina, ¿ya? Y acá lo mismo, adenina, guanina, adenina, citosina, guanina, timina, y así. La estructura del ADN abrió la puerta para entender aspectos sobre la función del ADN, como la forma en la que se copia y se forma la célula, que la célula utiliza, perdón, y se forma en que la célula utiliza la información que contiene para hacer proteínas, ¿ya? Entonces, esto sería todo con respecto al tema de ADN. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela ahora, porque falta un tema más y el último. Y si no hay preguntas, pasamos al último tema para finalizar la clase. Bueno, entonces voy a pasar con el último tema. Espérenme un segundito. Listo. Como les había comentado anteriormente, bueno, creo que hemos hecho la clase de corrido, debemos dejar unos 5 minutos de descanso, lastimosamente por el tiempo no va a ser posible. Y como les había comentado, este tema de aquí es puro teoría, ¿ya? El libro lo ha dispuesto así que básicamente es pura teoría y por lo tanto va a ser la falta más de atención. ¿Por qué? Porque no va a haber muchas imágenes para poder explicarlo debido a que es pura teoría, ¿ya? Vamos a intentar hacerlo lo más corto posible también por cuestiones de tiempo, porque sus clases finalizan a las 1 de la tarde, si no me equivoco. Entonces, empecemos. Expresión genética. La expresión genética es un flujo de información del ADN a la proteína, ¿ya? Esto es un resumen general, ¿ya? Resumen general, vamos a leer un poco. Aunque la secuencia de las bases del ADN determina la secuencia de aminoácidos en polipéptidos, las células no utilizan la información en el ADN directamente. En su lugar, un ácido nucleico relacionado, ¿ya? El ácido ribonucleico vincula el ADN con las proteínas. La expresión de un gen codifica una proteína que implica primero la realización de una copia de ARN con la base de información de ADN. Es decir, el ARN va a realizar una copia a través del ADN una vez dada la información a través del ARN mensajero. Normalmente el ARN es una cadena simple de algunas moléculas que pueden tener secuencias complementarias en las regiones internas que le permiten desplegarse hacia afuera, hacia atrás y emparejarse para formar cortos segmentos de una cadena doble, ¿ya? Entonces, aquí entramos a lo que viene siendo un nucleótido que va a estar formado por una molécula de azúcar, un momento, ya, por una molécula de azúcar, ¿ya? Ribosa en el ARN o desoxirribosa en el ADN, unido también a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Como dijimos que la base nitrogenada eran la guanina, timina, uracilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y las bases utilizadas en el ADN son, como acá, adenina, guanina, timina, y en el ARN, uracilo en vez de timina. Entonces, uracilo, adenina, citosina, guanina, ¿ya? Acá podemos ver un esquema. Y el ADN se transcribe para formarse en ARN. Esto es importante. A ver, el proceso mediante el cual se sintetiza la cadena de ARN se parece a la replicación del ADN. En la secuencia de las bases que lo conforma está determinada por el emparejamiento de las bases, ¿ya? Las bases con una de las cadenas de ARN, la cadena codificante o molde. Acá se va a dar inicio a la transcripción del ADN, principalmente adenina, timina, guanina, adenina, timina, citosina, así sucesivamente, que forma un enlace. Como la síntesis de ARN implica tomar la información de un
tipo de ácido nucleico, ADN, y copiarlo como otro ácido nucleico, el ARN. Entonces, en este momento, una vez dado aquí, se va a llamar el proceso llamado transcripción, que vendría siendo este de aquí. La transcripción implica tomar la información del ADN, el ácido nucleico, y copiarlo a otro ácido nucleico, ¿ya? Y la síntesis va a ser el ARN, quien va a dar la información para que el ADN pueda, como dice acá, copiarse, ¿ya? Entonces, el ARN mensajero consta de una sola cadena de ARN que porta la información para elaborar una proteína, ¿ya? Cada uno casi 45 tipos de ARN de transferencia o ARN de transferencia. Es una cadena simple de ARN que puede desplegarse hacia atrás sobre sí misma para tomar una toma específica, ¿ya? Cada tipo de ARN se va a unir con un solo tipo de ribosoma. Entonces, una vez copiado a través del ARN y ya pasó la información al ADN, se va a transcribir nuevamente a través del ARN y se va a comenzar la traducción, ¿ya? La traducción, debido a que existen más tipos de moléculas de ARN de transferencia que aminoácidos. Como pueden ver acá se carece de ARN y de aminoácidos, ¿ya? Entonces, el ARN se traduce para formar un polipéptido. Posteriormente al proceso de transcripción, la información copiada en el ARN mensajero se utiliza para especificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido, ¿ya? Entonces, el ADN va a pasar su información y la transcripción, como lo vimos acá, a través del ARN, ¿ya? Que va a dar una copia de ARN mensajero o una copia complementaria de la cadena codificante del ADN. Este proceso se llama traducción, por lo que implica la conversión del lenguaje de ácido nucleico en la molécula del ARN mensajero a un polipéptido, ¿ya? Que se va a llamar lenguaje de aminoácido, ¿ok? Acá podemos ver que dice, en la transcripción, el ARN mensajero se sintetiza como una copia complementaria de una de las cadenas del ADN, la cadena codificante o molde. El ADN mensajero porta información genética en forma de conjuntos de 3 bases, o también llamados codones. Cada uno se sitúa donde corresponde, ¿ya? Codón 1, codón 2, codón 3, codón 4, codón 5 y codón 6, consecutivamente. Los codones se traducen determinando así una puesta lineal o una cadena lineal polipéptida, ¿ya? Polipéptida, gracias a la traducción del ARN mensajero, ¿ya? Eso sería. Entonces, los ARN polimerasa requieren ADN como molde de plantilla y tienen muchas similitudes con lo que viene siendo el ADN que se analiza más adelante, en el capítulo 12, lo vamos a ver más adelante. Al igual que el ADN polimerasa y ARN polimerasa se van a realizar en la síntesis de la dirección de 5 a 3, ¿ya? 5 a 3. Esa va a ser la dirección de transcripción, ¿ya? De la molécula. Mientras que en la cadena no codificante del ADN va a pasar al revés, de 3 a 5, ¿ya? 3 a 5, el otro va a ser de 5 a 3. Entonces, en la transcripción eucariota, la mayor parte de la síntesis del ARN requiere una de las 3 ARN polimerasas, que vendría siendo estos de acá, polimerasas, enzimas que básicamente están presentes en todas las células, ¿ya? El ARN polimerasa difieren en los tipos de síntesis de ARN que catalizan. Los ARN polimerasa 1 catalizan la síntesis de varias clases de moléculas, mientras que el ARN
respuesta, que son los componentes del, el ARN ribosómico, que son los componentes del ribosoma, va a ser el ARN polimerasa 2, ¿ya? Del ARN, que va a catalizar en la producción del ARN mensajero, codificando así la proteína del ARN polimerasa 3, que va a catalizar la síntesis del ARN ¿dónde está? Del ARN de transferencia, ¿ya? Como se puede ver aquí, el ARN de transferencia, para posteriormente formarse la polimerasa 3 y dar las moléculas del ARN ribosómico. Acá podemos ver un código genético. En esta imagen no me gustaría que se chipen mucho porque básicamente es muy complejo, ¿no? Y solo quiero que se fijen cómo es un código genético, cómo hacen, ya sean los genetistas o médicos, un código genético, o científicos, perdón, un código genético, ¿ya? A través de este código genético se puede dar la traducción, ¿ya? Entonces, empecemos. Como dice acá, la traducción requiere que cada anticodón de ARN, ¿ya? Tenga enlace de hidrógeno con el codón de ARN mensajero complementario y que los aminoácidos transportados por el ADN, que viene siendo acá el ARN de transferencia, está el ARN ya transcrito, el ARN de transcrito se puede unir con un aminoácido específico y reconocer apropiado el codón de ARN. Ahorita voy a explicar qué es un codón. Apropiado del ARN mensajero para que éste pueda ser un aminoácido particular. Los ribosomas viene siendo el sitio donde ocurre la traducción, porque son organelos dispuestos de las diferentes subunidades de cada una de las células que contienen proteína y ARN. Entonces, el código genético es bastante abundante, ¿ya? Existen 64 posibles codones y más de 20 aminoácidos. Si no me equivoco, para los que hacen ejercicio, existen aminoácidos como la creatina, el glutatión, el glutamato, entre otros, ¿no? Que ayudan a lo que viene siendo los músculos, ¿no? Y acá dice, la proteína viene siendo el producto de los genes y los genes van a estar formados por fracciones de cadena de ADN, entonces debe haber un proceso mediante el cual las bases nitrogenadas de ADN vayan a transmitir la información de que se dictan en la síntesis de las proteínas. ¿Ya? Acá podemos ver otro código genético. Y acá, ¿qué son los codones? La información genética en el ARN se describe a partir de las 3 letras que corresponden a las bases nitrogenadas formando largas sucesiones de tripletes. Entonces los codones vienen siendo estas 3 letras, ¿ya? Es la información genética que se saca a partir de 3 letras en un ARN dentro de un código genético, ¿ya? Acá se puede ver. Entonces, en un ARN mensajero, las instrucciones para constituir un polipéptido intervienen en un grupo de 3 nucleótidos llamados codones. A continuación tenemos algunas características claves para que podamos entender un poco. Los codones van a ser, por ejemplo, 616161, como se puede ver acá. UUU, UCU, UAU, UGU, ¿ya? Van a ir en ese orden, no va a cambiar, ¿ya? Entonces, también va a haber 3 codones de alto que indican que el polipéptido ha terminado aquí, ¿ya? Estas reacciones entre codones de ARN mensajeros y aminoácidos se conoce como código genético, que ya les expliqué que todo esto es un código genético, ¿ya? Entonces, en la traducción de los codones de un ARN mensajero se leen en orden del extremo 5 a 3, o de 3 a 5, o de 3 a 5, como estaba en las anteriores diapositivas acá, de 5 a 3, o de 3 a 5, que puede ir mediante las moléculas llamadas ARN de transferencia o ARN, claro, ARN de transferencia, ¿ya? El ARN, un momento.
Ya. El ARN de transferencia tiene un anticotón, es importante. El ARN de transferencia tiene, está acá, un anticotón, o codón, perdón, un anticodón. Un conjunto de 3 nucleótidos que se une al codón que viene siendo esto de ARN. El anticodón se va a unir al codón, ¿ya? Correspondiendo a través del apareamiento de las bases. En cambio, el otro extremo del ARN de transferencia lleva a cabo el aminoácido que especifica el codón. Entonces, como dice acá, tenemos el anticodón, que es un conjunto de estos 3 ácidos nucleicos. Ya puede ser adenina, citosina, citosina, ¿ya? Así. Y va a estar unido al ARN mensajero y a un codón. Y como puede ver, aquí es adenina, adenina, uracilo, guanina. Y así sucesivamente, que va en orden, relativamente. Acá viene un aminoácido con un ARN de transmisión que se va a unir al ARN mensajero para dar la información y posteriormente se creen más códigos de lo que viene siendo genético, ¿ya? Por lo tanto, los ARNs de transferencia se unen a los ARNs mensajeros dentro de una estructura de proteína y los ARNs llamados ribosomas, perdón aquí porque me equivoqué, ribosomas. A medida que los ARN de transferencia entran en los espacios del ribosoma, como se ve acá, se unen a los codones, como ya he explicado, y los aminoácidos que están acá se unen a la cadena de polipéptidos, cuya secuencia creciente en una relación, se da una reacción química. Voy a repetir entonces. A medida que el ARN de transcripción, entran en los espacios del ribosoma y se unen a los codones, sus aminoácidos se unen a la cadena de polipéptidos, que son estos de acá, ya crecientes en una reacción química. El resultado final es un polipéptido completo, cuya secuencia de aminoácidos se ve reflejada en los codones del ARN mensajero, que son estos de acá. Por lo tanto, el resultado del polipéptido de aminoácidos se refleja en los codones aquí del ARN mensajero, que se pueden ver. ¿Ya? Este es el panorama general de la traducción, pero, dice acá, ¿qué hay en los detalles? ¿Cómo se inicia, cómo se procede y cómo termina la traducción? Entonces, imaginemos un libro o una película que tiene 3 partes principales, un comienzo, un desarrollo y un final, ¿ya? La traducción tiene básicamente las mismas 3 partes, pero tiene nombres más elegantes: iniciación, elongación, y terminación. La iniciación, o también llamada comienzo. En esta etapa el ribosoma se reúne con el ARN mensajero y el primer ARN de transferencia para que se pueda comenzar la traducción. En la elongación o desarrollo, en esta etapa el ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma y estos se unen para transformar una sola cadena. Acá se puede ver en esta imagen, váyanse guiando. Y la terminación, o también llamado final, es la última etapa del polipéptido terminado, que es liberado para que vaya y se realice una función a la célula. Esto es importante. La síntesis del ARN mensajero incluye iniciación, elongación y terminación. Entonces, el ARN polimerasa se va a unir a la región promotora en el ARN, ¿ya? Y se va a dar inicio a la iniciación. En la elongación, los nucleótidos adicionales se van a secretar al mismo tiempo del extremo 3 para acá, de la molécula de ARN. La doble hélice de ADN vuelve a formar la transcripción y la elongación continúa. Se va a seguir estirando, se va a seguir formando un nuevo ADN. Y se va a producir adentro de aquí, del ARN, un enrollamiento de ADN mientras se va estirando. Y por último, la terminación, que es el ARN polimerasa, que se reconoce
como la secuencia de terminación. Como la secuencia de terminación de lo que viene siendo el ARN liberado. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿qué es la polimerasa? La polimerasa es básicamente una enzima que es capaz de transcribir o replicar ácidos nucleicos, ¿ya? Para que a través de esto se pueda dar la división celular y la transcripción de ADN, ¿ya? Entonces, la transcripción, pasémonos. En la transcripción eucariota, en la mayor parte de la síntesis de ARN requiere una de las 3 ARN polimerasa, enzimas que están presentes en todas las células. Las células de ARN polimerasa se difieren en los tipos de la síntesis de ARN que catalizan. La ARN polimerasa 1 cataliza la síntesis de varias clases de moléculas de ARN que son componentes del ribosoma, ARN ribosomático. ¿Ya? La ARN polimerasa 2, en cambio, de ARN se va a catalizar en la producción de ARN mensajero para que se vaya a codificar en proteína, y el ARN polimerasa 3 se va a catalizar en una síntesis de ARN de transcripción, traducción, y una de las moléculas de ARN ribosomático. Acá podemos ver el crecimiento de la cadena de ARN a partir del extremo 5, que va hacia abajo al extremo 3, y acá al revés. Cadena de ARN, cadena de ADN. El nucleótido, acá se puede ver las bases nitrogenadas que están unidas por hidrógeno, como lo habíamos mencionado, y acá las proteínas, ¿ya? La iniciación, entonces, para que se pueda dar la introducción, en la traducción necesitamos unos cuantos ingredientes claves, que estos van a ser un ribosoma, un ARN mensajero y un ARN de inicio, ¿ya? Durante la iniciación, estas etapas deben reunirse justo de la forma correcta, ¿ya? Para que se pueda dar el complejo de iniciación durante el ensamblaje molecular para fabricar lo que viene siendo la proteína en sí, ya sea la guanina, timina, etcétera, 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 ¿no? Dentro de cada molécula, la iniciación de la traducción sucede primero así, luego de esta forma. Vamos a ver un poco. El ARN de transmisión va a llegar con lo que dijimos, está aquí, ¿dónde está? Con el aminoácido, ¿ya? Ya sea un aminoácido, una proteína, y va a dar la señal para que se pueda producir, ¿ya? Como dice acá, para que se pueda producir un aminoácido y una proteína. Entonces, una vez hecho esto, se va a dar el complejo que va a dar para leer el codón de inicio, ¿ya? Una vez realizado el codón de inicio, se va a pasar al ARN de traducción iniciador, que se va a reunir al codón de inicio y se va a dar una subunidad ribosomal en el cual se va a contar con un anticodón y un codón. Una subunidad ribosomal va a ser más grande de lo normal y ya va a contar con lo que viene siendo el complejo de iniciación y también por los aminoácidos que trajo el ARN de transmisión o de traducción. La traducción se empieza en el proceso de iniciación, ¿ya? Entonces, en las bacterias, dado el caso, la situación es un poco distinta, ¿ya? Aquí podemos ver una unidad ribosomal pequeña. No comienza en el extremo 5, ¿ya? El ARN viaja al extremo 3. En lugar de ello, se une directamente a ciertas secuencias de ARN mensajero. Estas secuencias se llaman secuencias de Shine-Dalgarno, ¿ya? Las secuencias de Shine-Dalgarno es una secuencia de ARN mensajero propia de los transcritos de procariotas que se encuentran en una secuencia situada desde 6 a 7 nucleótidos, ya que se pueden encontrar aquí dentro de la célula, antes del codón, y que regula la iniciación de esta. Es decir, gracias a la Shine
del garno, se va a producir la regulación de la traducción. Entonces, ¿por qué usar secuencias de Shine-Delgado? Los genes bacterianos frecuentemente van a estar transcritos por grupos llamados operones, por lo que un ARN mensajero bacteriano puede contener secuencias codificantes de varios genes, ¿ya? Y así sería esto. Entonces, la elongación básicamente es cuando se da una cadena de polipéptidos, aumenta su longitud. Su mismo nombre lo dice, que esto va a aumentar su longitud. Pero ¿cómo realmente es la cadena? Para averiguarlo, examinemos primero una ronda de elongación que se ha formado por un complejo de iniciación ya dado, ¿no? Un complejo de iniciación dado. Pero antes de que se hubiera unido a un aminoácido para formar una cadena, nuestro primer ARN de transferencia, que lleva metionina, ya comienza el espacio en el centro del ribosoma justo llamado centro P, ¿ya? Junto a él va a estar el nuevo codón y en el otro sitio se va a estar dado llamado sitio A, ¿ya? Llamado sitio A, que el sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente ARN de transferencia, cuyo codón es la pareja perfecta, ¿ya? Que es complementario del codón respectivo. Acá podemos observar nuevo enlace péptido que se forma a través del ARN mensajero que se va a desplazar hacia adelante de un codón y va a continuar su elongación, ¿ya? ¿Cómo se elige el ARN correcto? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que dice. El ADN de transferencia no corresponde también, se pueden entrar al sitio A, ¿ya? Entonces, eso sería todo. ¿Qué son los extremos N y C en un aminoácido? ¿Ya? Es probable, dice acá, que queramos que un polipéptido esté más largo que solo 2 aminoácidos, pero ¿cómo sigue siendo una cadena? ¿Ya? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? Una vez formado el enlace péptido ya establecido, el ARN mensajero a través del ribosoma, exactamente un codón, este va a avanzar y va a permitir que el primer ARN de transferencia o de traducción, ahora vacío, salga a través del sitio E de salida y también expone un nuevo codón al sitio A. Es decir, va a salir este y se va a exponer este codón, ¿ya? Luego esto se repite desde unas pocas veces y es impresionante la cantidad, porque se repite, ¿qué número será este? De veces, ¿no? Y la proteína titinina que se va a encontrar en tus músculos es un polipéptido mayormente conocido y es el más largo de todos los aminoácidos, ¿no? Entonces, durante la elongación se agregan aminoácidos a la cadena polipéptida de crecimiento. En resumen, ¿qué se produce en la elongación? La agregación de aminoácidos a la cadena polipéptida de crecimiento. Y por último, la terminación. La terminación, los polipéptidos como usan todas las cosas buenas, como los polipéptidos, como todas las cosas buenas deben llegar a su fin. La traducción va a finalizar en un proceso conocido como terminación, ¿ya? La terminación sucede cuando un codón de alto en el ARN mensajero, ya sea uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, adenina, guanina, adenina, entra en el estadio A, o sea, aquí, ¿ya? Proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caben perfectamente en el sitio P, aunque no sean de ARN de transferencia. Los factores de liberación interfieren con la enzima normalmente que forman los polipéptidos, ¿ya? Que forman los polipéptidos, que hacen que agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Esta reacción separa la cadena de ARN de transferencia y la proteína que se acaba de formar se libera. Acá se puede ver el ARN mensajero que se va a desplazar nuevamente para dar un nuevo codón y va a salir, mientras acá sale uno, acá va a recibir otro.
acá, va a recibir otro. Entonces, ya terminamos ese tema y vamos con lo último, de lo último. Las variaciones en lo que viene siendo la expresión genética. En las bacterias, la transcripción y la traducción están acopladas. Por ejemplo, en el Escherichia coli y en otras bacterias, la traducción inicia rápidamente después de la transcripción. ¿Por qué? Porque la bacteria lo primero que hace al infectar a alguna persona es iniciar su traducción rápida e iniciar su ARN mensajero para que éste pueda replicarse y hacerse más y más y más grande, ¿no? Como pueden ver acá. El análisis de ADN y de la secuencia de los aminoácidos de muchos genes eucariotas ha demostrado que la mayor parte de los exones son pequeños, como se puede ver acá, para codificarse por completo dominio de la proteína, aunque se puede codificar de un bloque de varios exones para dar un dominio completo. Acá se puede ver en esta imagen, el MET es el microscopio electrónico, muestra unas cadenas de ADN de Escherichia coli, que son estas acá, una inactivada para que se produzca el ARN mensajero. Acá está el ARN activo y el ARN inactivo, ¿ya? Ese ARN inactivo se va a ir a una célula y la va a infectar, dando así su traducción para que ésta pueda iniciar rápidamente la transcripción y se produzcan más células de Escherichia coli dentro del organismo, ¿no? Pasemos con esta tabla, si es posible, sáquenle un screenshot, es muy importante, que son los varios tipos de ARN de la eucariota cuya función, de eucariotas que tienen una función de expresión genética, ¿ya? Está el ARN mensajero, el ARN de transferencia, traducción, el ARN ribosómico, el ARN nuclear pequeño, las partículas de reconocimiento del péptido de señal de ARN, el ARN nuclear pequeño, el ARN de interferencia pequeño y el microARN, ¿no? Cada uno con su respectiva función. Las mutaciones, esto es lo último. Mutaciones, uno de los primeros importantes descubrimientos acerca de los genes fue que estos sufren mutaciones o cambios en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Sin embargo, la tasa general de mutación es mucho más alta que la frecuencia del daño al ADN. Entonces, las células afectadas van a ser células tanto germinales como somáticas. Estas células van a afectar a los gametos de la célula madre y en las células somáticas van a afectar a las células somáticas descendientes, ¿ya? De los individuos, como acá el cáncer, y acá podría ser un factor natural, de selección natural, como dice acá, ¿ya? Según la extensión del material genético afectado, pueden ser cromosómicas, genéticas y genómicas. Cromosómicas afectan a la disposición de los genes de cromosoma, genéticas provocan cambios en la secuencia de nucleótidos en un gen, genómicas alteran el número de cromosomas típicos de una especie, y según su efecto pueden ser perjudiciales, neutras o beneficiosas, y según su origen, al azar y provocadas por agentes mutagénicos. Como se puede ver acá, tipos de mutaciones por su efecto: nocivas, neutras, beneficiosas. Nocivas, la mayoría puede alcanzar un cambio al azar de cualquier información, siempre y cuando se lleve una información sin sentido o defectuosa para el individuo que la tiene. Neutras, que carecen de efecto, beneficiosas para el individuo y para la especie si se transmite a su descendencia, ¿no? Y los tipos de mutaciones por su origen. Acá podemos ver una mutación de una célula de un ADN, una cadena de ADN, perdón, que está sufriendo una mutación en su base nitrogenada, lo cual puede producir que nazca ya sea un gato de ojos de colores, como se puede ver, uno verde, uno azul, o que nazca un gato de color blanco, ¿no? O de ojos, como se puede observar, rojo y morado. Acá dice tipos de mutaciones por su origen, que se va a producir espontáneamente, que son las menos numerosas, que se producen por un error de duplicación de ADN y por errores de movimiento y comportamiento de los cromosomas durante la división celular. Es decir, cuando se comienza la división celular, se va a producir ciertos errores que me van a permitir que el ADN se pueda estropear, por así decirlo. Luego están las inducidas, que son la mayoría de provocadas por ADN mutagénicos, principalmente radiaciones como los rayos catódicos,
los rayos X, los rayos alfa, beta, gamma, cósmicos, los rayos UAB, etc. Y por último tenemos a lo que vienen siendo los efectos ionizantes, produciendo el cambio de una base en el ADN. Las células con muy alta energía pueden llegar a romper las moléculas de células de ADN. Por ejemplo, cuando ustedes toman el sol y se les queda la piel roja manchada, seguramente han escuchado que básicamente no, y empieza a pelechar, ¿no? Básicamente son células de ADN que están siendo dañadas, que están muriendo, ¿ya? Están muriendo a propósito, se podría decir, para proteger al cuerpo a un posible cáncer de piel, como se podría decir, ¿no? A un posible agente mutagénico, como se puede ver acá, que es radiación, ¿no? Luego están los agentes químicos como ácido nitróxido, peróxido de hidrógeno, metiletano de sulfonato, gas mostaza, que se usó en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, o primera, concentración alta de dióxido de carbono y bromo, ¿no? Que son sustancias muy nocivas para el cuerpo humano, que pueden dar que pueden producir un error de duplicación de ADN, ¿ya? Entonces, esos serían todos los tipos de origen de mutaciones de ADN que se pueden encontrar a través de todo esto que acabo de exponer, ¿no? Y por último están los agentes mutagénicos, que vienen siendo radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, ácido nitroso, agentes alquilantes, sustancias análogas de bases nitrogenadas y sustancias intercaladas, ¿ya? Ven acá, la radiación ultravioleta penetra los dímeros que se distorsionan el ADN impidiendo la replicación de sí mismo. Acá lo mismo, ¿ya? Y por último, un esquema, esto es importante para que lo puedan aprender, le saquen una fotito de los tipos de mutaciones según las células afectadas, como lo habíamos visto, somáticas germinales, y según su extensión, genéticas, cromosómicas, genómicas. Genéticas son sustituciones de base, corrimientos de pauta de lectura. Sustitución de base, transición, transversión y corrimiento de pauta de lectura, inserción y delección. Cromosómica, duplicación, inversión, delección y translocación. Y genómica, que son euploidía y aneuploidía. Monoploidía, poliploidía y aquí monosomia y trisomia. Según su origen son inducidas, espontáneas y según sus consecuencias pueden ser perjudiciales, neutras o beneficiosas. Bueno, entonces, estudiantes, sería aquí la finalización de la clase. Les doy gracias por haberme permitido usar su tiempo, ¿no? Y espero que este conocimiento, bueno, cumpla un rol muy importante para lo que viene siendo su examen del CUP, ¿no? Así que doy por finalizada la clase y tengan una buena tarde y bonito día a todos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver. Qué lindo. Ay, Lilia. Lo escuché.